Hola estimados, iniciamos con la sesión de impuestos 1. Se muestran los antecedentes del poder tributario. Como lo vimos en clase, pues es una prestación pecuniaria, esto significa moneda, pues que la autoridad le requiere a los particulares a título definitivo y sin contrapartida. ¿Con la finalidad de qué? De contribuir con los gastos públicos. Sin contrapartida significa que como tal no te van a dar algo a ti a cambio, personal, de manera personal, sino que se supone o se espera retribuir a la sociedad en general a través de obras públicas o que beneficien a la sociedad en general, jardines, eras, etc. En la parte de abajo es una línea del tiempo de la historia de los impuestos. Los antecedentes, como ya se vio en clase, Egipto se considera el trabajo físico en la construcción de las pirámides es el famoso preludio del poder tributario. Se va a la India, posteriormente a la antigua Grecia y Roma, en la colonia con el pago de los indios al rey. Adam Smith en 1776 con su libro La riqueza de las naciones establece el preludio al fundamento de los impuestos. En pocas palabras, pues en su obra él explica que todos los ciudadanos deben contribuir al sostenimiento del gobierno de acuerdo a sus ingresos. En 1823 en México, primeros años del México independiente, con los impuestos al consumo que se establecen. Y pues obviamente en las guerras mundiales se establecieron diversos tipos de impuestos pues para financiarlas. Aquí está alguna reseña del México colonial, los impuestos, tributo de cada varón. Aquí entre los 18 y 50 años pagabas el tributo por el cultivo de la tierra, el diezmo minero, impuesto al comercio, el monopolio del tabaco, entre otros. Para saber más sobre la breve historia de los impuestos en México, les comparto estos dos enlaces en donde pueden consultarlo más a detalle, incluso por ley: impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios. El fundamento. En México el fundamento máximo está en la Constitución, fundamento de la ley tributaria. Básicamente en el artículo 31, fracción cuarta, el cual estipula que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, así como de la federación, del estado y el municipio en que se resida, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Proporcional y equitativa. Aquí están algunas de las características y como se vio en clase anteriormente, pues ejemplo de impuestos progresivos y regresivos. El impuesto, obligación de derecho público, debe ser establecido por una ley, proporcional y equitativo, establecerse para cubrir gastos públicos y obligatorio. Esta actividad, pues, favor de hacer caso omiso y basarse en las actividades que se dejan en la plataforma de aula virtual. Para su conocimiento general y para saber más, pueden consultar el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí en el material, en el apartado, en la plataforma, en el apartado de documentos, pueden consultar material de interés que les comparto, incluida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También pueden consultar el artículo 73, fracción séptima, en el cual estipula que el Congreso de la Unión es el ente que tiene la facultad para imponer las contribuciones. Famosa jerarquía de las leyes. En México, la Constitución es la ley fundamental del Estado y es la norma suprema del ordenamiento jurídico. A su vez, se considera que estén prácticamente a la par los famosos tratados internacionales. Posteriormente, las leyes reglamentarias de la Constitución, leyes federales, el impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, ley federal de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. La constitución que tenga cada estado, los reglamentos federales, las leyes locales, ley de ingresos del estado de Colima,
ley de hacienda del municipio de Manzanillo, los reglamentos locales y municipales, los acuerdos. Aquí incluso se establece que los usos y costumbres pues pudieran posteriormente convertirse en ley. Para saber más también pueden... y el Código Fiscal de la Federación entra como supletoriedad. Para saber más también incluso pueden investigar jurisprudencias, qué son, cómo aplica y cuál es su jerarquía o su rango. Constitucionales. El enlace aquí pueden consultar para saber más. Pero bueno, los límites al momento de establecer tributos, por principio de cuentas, además de la Constitución, bueno, la Constitución establece que debemos pagar un impuesto. Pero el principio básico es que deben estar en la Ley de Ingresos de la Federación. Si un impuesto no está considerado en la Ley de Ingresos de la Federación, no importa que exista una ley de dicho impuesto, este no tendría una garantía de legalidad. Ejemplo, si al momento del gobierno de México, del Estado mexicano, emite la Ley de Ingresos de la Federación de cada año, y en un año en específico no especifica cuánto ingreso obtiene del impuesto sobre la renta, no lo incluye, no importa que exista una ley del impuesto sobre la renta, no es aplicable el impuesto al ciudadano. Es por ello la importancia de revisar la ley del ingreso de la Federación. Y bueno, continuando, ¿garantía de qué? Legalidad. Así lo establece el artículo 16 de la Constitución. La autoridad solamente puede hacer lo que la ley le faculta y sus actos debidamente fundamentados y motivados. Proporcionalidad y equidad, que ya se vio en el artículo 31. Legalidad tributaria, que establece que todo tributo debe estar contemplado en una ley. Y la irretroactividad, que lo estipula en el artículo 14 de la Constitución, prohibición de gravar a situaciones generadas con anterioridad a la vigencia de la ley. Para conocer más, aquí están los fundamentos conjuntos, así como el derecho fiscal, sus fuentes y sus ordenamientos. Constitución, ley, decreto artículo 29 y 131 de la Constitución, reglamento administrativo artículo 89 fracción primera de la Constitución, circulares administrativas, jurisprudencia, tratados internacionales y doctrina. Ordenamiento de la ley fiscal. La ley fiscal, ¿qué es lo que hace? Brindarle dinero al Estado. Es el poder de ejercicio inmediato que tiene. Y el reglamento, pues es la forma que nos dice el gobierno. De esta manera es como vas a pagar tus contribuciones. La ley fiscal establece la obligación y el reglamento la forma en que se le da cumplimiento a dicha obligación. Si ni en ley fiscal ni en reglamento encontramos el ordenamiento o la forma de dar cumplimiento, es donde vamos al Código Fiscal, que a modo de supletoriedad establece que disposiciones básicas aplicables a todas las leyes fiscales. Bueno, la actividad financiera del Estado. Pues es una actividad de carácter económico, encaminada a la obtención de medios y recursos que le permitan satisfacer las necesidades colectivas mediante la realización de servicios públicos. ¿Parte de dónde? Del derecho financiero en México. ¿Qué es el derecho financiero en México? Pues es el conjunto de normas de la actividad financiera del Estado en sus tres momentos. Cuando se establecen los tributos y la obtención de recursos, la manera en que estos se gestionan en los tribunales, la manera en que estos se erogan para los gastos públicos y satisfacer las necesidades de la sociedad. Es decir, obtención, manejo y aplicación de los recursos económicos para la satisfacción de los fines. Las cuatro grandes dimensiones en que se puede clasificar la actividad financiera del Estado. Económico,
es decir, ocuparse de la obtención o la inversión de los recursos para cumplir los fines. Político, por ser parte de la administración pública. Sociológico, porque ejerce influencia sobre los grupos sociales que operan dentro del Estado. Y jurídica, porque existen disposiciones que le dan facultades al Estado para actuar. En este cuadro se presenta de manera enunciativa más no limitativa algunas de las principales diferencias de la actividad financiera del Estado respecto a la iniciativa privada, de acuerdo a la característica. Pueden ver en el concepto, alcance, tipo de servicio y naturaleza. En concepto, mientras que la actividad pública se busca procurar los medios para los gastos públicos. En la actividad privada es la utilidad y maximizar el valor de sus activos y de sus inversiones. El alcance de la actividad financiera pública. Coacción cuando no se cumple voluntariamente y medios de presión. Sanciones, inhabilitaciones, multas, etc. Incluso penas corporales, de privación de la libertad, etc. La actividad privada, pues sin coacción, simplemente te dicen a lo mucho, te amenazan con que si no obtienes tales resultados, pues te vas. Tipo de servicio. El Estado es un monopolio, es decir, el Estado establece que la prestación de ciertos servicios solamente es exclusivo de ellos. En cambio, en la actividad privada, la Constitución prohíbe el monopolio en el artículo 28. Y por último, y quizá la más importante o más relevante, la naturaleza. El Estado es sin fines de lucro, es decir, no pretende utilidades de su actividad, sino satisfacer necesidades, mientras que la iniciativa privada, el principal móvil es el lucro o la utilidad. Los ingresos que percibe el Estado. Estos se pueden encontrar en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. Es el pago que hacen los contribuyentes. Bueno, aquí se establece que es un impuesto. Un impuesto, pues, es el pago que hacen los contribuyentes por mandato de la ley, en las condiciones en que ésta lo determina. Se le conoce como contribuciones. Son de carácter público, pueden ser una prestación en dinero o en especie, es contenida en ley, proporcional y equitativa, y el pago debe de ser obligatorio. Pudieran ser impuestos, contribuciones especiales y derechos. Corrijo, el concepto de pago que hacen los contribuyentes es el concepto de ingreso tributario, no de impuestos. Los ingresos no tributarios los localizamos en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. Son aquellos que obtiene el Estado por la explotación de sus recursos o derivados de financiamiento que obtiene por distintos medios. Es decir, no utiliza sus facultades de poder tributario para obtenerlos. Pudieran ser patrimoniales, los que obtiene por la administración de su riqueza, que son productos y aprovechamientos, y crediticios. El Estado obtiene, a través de préstamo, financiamiento tanto interno como externo, o por la emisión de bonos de cualquier denominación, pero que siempre presenta las características que son reembolsables. Es decir, aquí el Estado solicita préstamos o emite bonos o CETES, los famosos certificados de la tesorería, para obtener un financiamiento. Por último, se ve el preludio a la Ley de Coordinación Fiscal. Se les comparte el enlace. Este material también lo pueden consultar en la carpeta de documentos en el aula virtual. Bueno, la Ley de Coordinación Fiscal, generalidades, es coordinar el fiscal de la Federación y las entidades federativas, municipios y demás. Establecer la participación que corresponda a cada hacienda pública respecto a los ingresos federales, fijar las reglas de colaboración entre autoridades fiscales, constituir los órganos en materia de coordinación fiscal y pues dar las bases de organización y funcionamiento. Hasta allí es todo. Gracias.